¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya semana la que se ha desatado en materia precisamente del tema del narcotráfico, pero particularmente del manejo informativo, narrativo, estratégico que han hecho autoridades de diversos países. En este caso, en concreto, nos centramos en la DEA, que abiertamente ha puesto ya la mira en los famosos chapitos. Pero realmente, ¿quiénes son los chapitos? ¿Cómo se maneja la narrativa alrededor del crimen organizado? Tengo el placer de verdad de platicar con un gran periodista, escritor, un personaje que ha escrito libros relacionados precisamente a esta materia que nos ayudan a entender y a profundizar y sobre todo a repensar al crimen organizado. Mi querido Osvaldo Zavala, ¿cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal, Jesús? Un gran placer estar aquí. Gracias por la invitación y un saludo al público. Pues yo te preguntaría así ya de entrada, Osvaldo, ¿quién gana o qué se busca, más bien dicho, con esta narrativa de crear a los propios monstruos? Porque cuando uno lee el informe que da la DEA relacionado con los chapitos, sin que esto justifique a los chapitos ni mucho menos, caray, nos topamos con verdaderos monstruos en toda la extensión de la palabra, pero nos recuerda a lo mismo que nos dijeron en su momento de la Barbie y anteriormente incluso de Rafael Caro Quintero, si no con el tigre, sí con la pantera. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta estructura narrativa, Osvaldo? Pues mira, yo creo que haces bien en pensarlo como un proceso de monstrificación, porque es lo que realmente ha construido la política o la agenda de seguridad nacional a lo largo de varias décadas, de ejercerse desde Estados Unidos hacia Latinoamérica y desde luego no solo hacia México. Y esta monstrificación, esta idea de hacer aparecer enemigos domésticos, transnacionales, elevados a la calidad de monstruo, pues ha sido algo que ha redituado muchísimo a la política y a la agenda intervencionista estadounidense en el continente. Y estamos pensando aquí históricamente desde décadas atrás, probablemente desde finales de los años 40, cuando empezaron a hacer circular esta agenda basada en el antagonismo planetario, primero en términos de la Guerra Fría, con el comunismo global, después con, desde luego, el terrorismo y el narcotráfico. Y ahora más recientemente y con profunda tristeza, el tema de la migración indocumentada. Entonces yo siempre he pensado, ¿no?, que la forma de hacer aparecer el narcotráfico como un monstruo en realidad se corresponde y es compatible con los otros monstruos de las agendas de la seguridad nacional estadounidense, el terrorismo. Y como insisto, desafortunadamente y tocando estas fibras de tragedia terrible que hemos visto en todo el hemisferio, la narrativa tóxica que criminaliza la migración indocumentada del continente. Entonces, quienes ganan, pues yo creo que son múltiples, digamos, ganadores de este tipo de agenda. En principio, pues yo creo que son los intereses, en el caso de narcotráfico, específicos de una agenda, de una agencia como la DEA, que está siempre, digamos, constantemente disputando su lugar en el plano doméstico y transnacional estadounidense. No solamente están peleando por un presupuesto, sino por una supervivencia asegurada en siguientes décadas, creando precisamente la fantasía de que están peleando con un monstruo de 1000 cabezas, que derrotar a un traficante significa hacer aparecer otros 10, y ese horizonte inacabable de la llamada guerra contra el narco, pues es un motor que permite avanzar constantemente, pues esta mal llamada guerra, que en realidad pues tiene, y bueno, tú lo has dicho en muchas intervenciones, muchas derivas lucrativas, desde la venta de armas, la presencia del ejército estadounidense en todo el continente, el avance incluso de farmacéuticas, de gente que está lucrando con opioides, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una larga cadena de beneficiados, y entre los, por supuesto, los que reciben el saldo sangriento de todo esto, generalmente en nuestro país por lo menos han sido las clases más desfavorecidas, los pobres criminalizados, la guerra en la que realmente estamos librándonos todos nosotros, se descarga principalmente en contra de la población más desprotegida del país. Es una élite criminal, Osvaldo, la que está a la cabeza del crimen
organizado. Me refiero porque en uno de tus últimos libros planteas perfectamente cómo comienzan a contar la historia, cómo comienzan a describir incluso a los propios grupos criminales, a los propios narcotraficantes, la misma prensa norteamericana que pasó de Pablo Escobar, de los Rodríguez Orejuela, a los narcotraficantes mexicanos. Bueno, yo creo que es un proceso político que poco a poco fue orientándose al tema del narcotráfico por necesidad histórica, porque de pronto se vieron desfondados de enemigo, ¿no? Al final de la década de los ochentas, cuando ya es claro que la idea de una lucha contra el comunismo planetario, pues ya no tiene gran sentido. Estados Unidos está haciendo un viraje muy claro hacia reorientar la política de seguridad nacional o como en su momento la llamó la politóloga Walter Morales, la doctrina de seguridad nacional hacia la guerra contra el narcotráfico. Y entonces pasan varias cosas en esa década que yo trato de ilustrar en mi libro y recoger por medio también del trabajo de archivo que tienen que ver con ese viraje que hace Estados Unidos y después disciplinadamente hacemos nosotros en México. Primero, por supuesto, es la designación del narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional que hace el presidente Ronald Reagan en 1986. Y a mí siempre me fascina volver a ese momento, porque aunque está explicitado en un documento que estuvo secreto por varias décadas y que fue desclasificado a finales de los años 90, nosotros seguimos contándonos la historia como digamos, el avance de los traficantes, la aparición de los grandes cárteles, el desafío de los cárteles al Estado, mientras que lo que realmente ocurre es la orquestada, organizada, embestida institucional, primero en el lenguaje y después materialmente en las agencias de esta llamada guerra contra el narcotráfico, que fue en realidad un proceso gradual de militarización de nuestro país. Y entonces el presidente Ronald Reagan primero lo pone en papel, ¿no? Empezando a hablar de los traficantes como estos monstruos, como bien señalas, que además se confunden en esos años con los guerrilleros que todavía quedan, digamos, como amenaza para los intereses estadounidenses. Incluso se habla de narcoterroristas desde 1986, un concepto que Estados Unidos ha intentado hacer circular una y otra vez en el continente sin mayor éxito, afortunadamente todavía. Bueno, eso está por verse. Y entonces cuando ya llegamos a la década de los 90, ya han pasado cosas muy importantes en México en consecuencia. Primero, pues aparece el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que fue, por supuesto, la nueva agencia necesaria para adoptar este lenguaje, para vendernos la guerra contra el narco, para dejar de, digamos, de pensar el tema del narcotráfico como un asunto policial y más bien como un asunto total, securitario, que involucra al ejército y que involucra, por supuesto, estos acuerdos constantes de cooperación con Estados Unidos. Entonces, toda esa siguiente década, la década de los 90, fue todo un proceso gradual de militarizar policías a nivel municipal, de aumentar el presupuesto del ejército, de la marina, de hacer aparecer cuerpos especiales, etcétera. Y por supuesto, múltiples acuerdos diplomáticos entre los dos países. Y para cuando llegamos a 1995, pues ahora sí ya claramente, digamos, ya preparados para recibir este discurso, la DEA y el FBI en conjunto empiezan a hablar del cártel de Juárez, de el nuevo jefe de jefes, Amado Carrillo Fuentes. Entonces a mí siempre me parece extraordinario ese momento, porque si tú consultas, por ejemplo, el periodismo que hace mucha gente o los trabajos de investigación que van apareciendo también tanto en la academia como en el ámbito académico, lo que vas a ver es que se intenta reconciliar digamos, la aparición insólita de grandes cárteles con una historia más bien de precariedad y de pequeñas violencias, ¿no? Hasta ese momento, hasta 1995, pues los traficantes en México están completamente en desbandada, muchos en prisión, sometidos, y por supuesto que existe el tráfico de drogas, pero no existe de ningún modo esta idea del cártel poderoso. Todavía unos años antes de que Amado Carrillo aparezca en el escenario planetario, Terence Popa lo entrevista en su famoso libro sobre Acosta, sobre Pablo Acosta, y dice, pues llegó este señor
Amado Carrillo, me lo presentaron, me dijo, me parece un tipo muy simpático, que él tiene unos aviones y pues está ahí cooperando en el esfuerzo. Solo lo ve y un año antes de que se convierta en el jefe, en el Señor de los Cielos, en realidad pues Amado Carrillo es un traficante, pareciera, según lo describe Transpopa, de segunda fila, un señor que apenas pues está entrando en el negocio ahí con cierta timidez. Entonces es bien interesante ver cómo de pronto el discurso lo hace aparecer como un superpotente traficante y además, pues, digamos, reemplazando completamente todos los esquemas de tráfico continentales, lo que habían hecho en Cali o en Medellín, y que además, pues, se convertía, pues, sí, en una amenaza global planetaria. Y entonces, para 1997, cuando esa idea de Amado Carrillo ya está completamente afincada, aparece el famoso corrido de los Tigres del Norte y empezamos a referirnos a ellos como jefes de jefes. Lo extraordinario de ese momento, y es algo que yo registro en mi libro, es que Amado Carrillo se muere un mes después de la aparición del corrido Jefe de Jefes, y entonces nos quedamos con un corrido sin referente, sin modelo real, y desde entonces ese vaciamiento que deja la figura de un capo muerto empieza a llenarse casi frenéticamente y hacia atrás y hacia adelante la historia de jefes de jefes. Entonces de pronto todos empezaron a decir que Miguel Ángel Félix Gallardo era el jefe de jefes, que Caro Quintero, no, que el Mayo Zambada, que el Chapo. Entonces es muy interesante ver esa forma de operar del lenguaje porque en realidad toma una inercia, una lógica propia que hace, digamos, los trabajos de presentarnos una realidad que es inverificable, que no tiene en realidad sustento, pero que moviliza y legitima la agresiva, violenta política de militarización que estamos experimentando. A eso iba, querido Osvaldo. Llegamos al punto de la victoria de Carlos Salinas, entre comillas, la victoria de Carlos Salinas de Gortari en el 88, la profundización del neoliberalismo como sistema de gobierno económico, y de repente nos topamos también, por supuesto, con una realidad, el incremento de la violencia por parte de los narcotraficantes. Yo aquí te preguntaría, ¿qué son los cárteles como tales? ¿Cómo podemos definir a los cárteles en esta pirámide delictiva? Pues mira, hay dos versiones para esto, ¿no? Si preguntas a las agencias de gobierno, a la DEA o reportes de inteligencia, pues te van a decir que el cártel es una estructura piramidal, transnacional, con alcances planetarios prácticamente, que puede redituar hasta 500.000 millones de dólares anualmente. Esa es una de las cifras más desproporcionadas que yo he visto en el discurso oficial estadounidense, por ejemplo. Solo para comparar, 500.000 millones de dólares es lo que genera más o menos un conglomerado como el de Walmart, y eso ni siquiera, ¿no? Y desde luego es una cifra irrisoria que ninguna agencia seria puede realmente constatar. El tráfico de cocaína, por lo menos las cifras más verosímiles que presenta la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas, habla de entre 20 y 30.000 millones de dólares anualmente. Entonces, esta idea de una empresa piramidal transnacional planetaria es la versión oficial, pero luego tienes, desde luego, desafíos a esa forma de imaginación, y creo que afortunadamente el trabajo de ciertos periodistas y académicos ha permitido replantearse esto, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en nuestra amiga Guadalupe Correa, que ha hecho un trabajo muy consistente y sumamente útil para replantearnos estas preguntas, y ella piensa, y sumándose aquí al trabajo de otros periodistas como Federico Mastrogiovanni, como Ignacio Alvarado y bueno, y tantos otros que han hecho esta misma reflexión, es que debemos más bien pensar en esto que llamamos cártel como una horizontalidad de múltiples grupos que de formas semi-independientes o a veces completamente ajenas entre sí movilizan el tráfico de estupefacientes desde zonas de Latinoamérica hacia Estados Unidos y también en los mercados domésticos de cada país. Ahora, lo interesante de todo esto es que independientemente además de esta horizontalidad, las cifras que generan estos grupos de ingresos también son muy poco verificables, pero cuando las consultas de la forma más, por lo menos de las formas más confiables, yo pienso otra vez en la Oficina de Naciones Unidas para el control del narcotráfico, se nos dice, por ejemplo, que 70% de los ingresos que generan los traficantes se quedan en Estados Unidos,
ni siquiera llegan de regreso a lugares como México, Colombia, que menos del 3% es recibido para los productores de estas drogas y que además, por ejemplo, en el caso de fentanilo, y es algo que tú también has mencionado en algunas intervenciones, las drogas no necesariamente siempre van a llegar a través de la frontera México-Estados Unidos. El fentanilo tiene múltiples entradas, además de sus propios laboratorios con precursores químicos en Estados Unidos. Y finalmente, lo que me parece muy importante es que cuando hablamos de cártel, en realidad, y eso es lo más desafortunado tal vez, es que la narrativa oficial la que ha dominado en el discurso público. Todos pensamos en cártel y pensamos, me parece, un par de cosas. Primero, pues en esta organización piramidal potente y planetaria, pero dos, pensamos que hay un nexo directo y totalizado entre eso que llamamos cártel y la experiencia de la violencia que hemos sufrido en México. Entonces, creemos que solo los cárteles son los generadores de la violencia, ¿no? Y yo creo que ese es el principal error de percepción, de reflexión y simplemente de metodología crítica para pensar estas cuestiones. Entonces yo creo que lo que más bien tendríamos que comprender es que hay una correlación entre el alza de la violencia y los procesos de militarización del país, y esto se ha verificado en múltiples ocasiones por parte de académicos o periodistas. Sabemos que hay un ingreso de armas muy potente a México también el trasiego ilegal de drogas. Viene también un trasiego ilegal de armas, ¿no? Pero, pero creo que más allá de, digamos, de la capacidad bélica de estos grupos, tenemos que comprender que nuestro país está principalmente sitiado por militares, que nuestro país está principalmente en el control de las Fuerzas Armadas del país, que ahora mismo patrullan todas las fronteras norte y sur de México, las aduanas, el aeropuerto, y que están cada vez más colonizando, digamos, las formas insólitas de gobernar desde el poder civil. Entonces yo creo que nuestra principal preocupación debería ser ese proceso de militarización y no el llamado narcotráfico, ni mucho menos la supuesta guerra contra las drogas. En este punto que mencionas, a final de cuentas los militares siempre han estado inmersos en la llamada guerra en contra de las drogas. Como bien señalabas, fue un proceso paulatino que ha ido ganando espacios y dentro de esta narrativa aparece en el escenario un grupo como los Zetas, un grupo que proviene del ejército y que lleva a cabo actos que mucha gente considera brutales, incremento de violencia, otro tipo de acciones y demás. ¿Cómo, desde tu expertise, querido Osvaldo, qué papel juega el ejército y un grupo paramilitar como los Zetas en la generación de violencia en nuestro país y en la normalización de la violencia como forma de control social a raíz de actos como los que vimos de la quema de un casino, de aventar una granada en un festejo patrio, en fin, y que son particularmente este tipo de grupos? Bueno, es una pregunta que tal vez sea una de las preguntas más importantes y esenciales a considerar actualmente en el panorama de violencia del país. Como tú señalas, la presencia del ejército siempre ha estado cercana a los programas de erradicación de drogas. Desde los años finales de los años 40 se implementó un programa que llamaban entonces la campaña permanente de erradicación de marihuana y amapola por diferentes zonas del país. Pero eso se fue agravando con las siguientes décadas en que Estados Unidos empezó a presionar a México para llevarnos a este escenario de guerra. En el 75, primero con la Operación Cóndor, que empezó a descargarse en contra de las comunidades rurales de Sinaloa, de Durango y de Chihuahua y de otras zonas del país. Luego, a finales de los años 80, con este viraje del que yo hablaba hace un momento, Uh -huh. y en los 90 ya con, digamos, con todos estos acuerdos de militarización que fueron transformando el aparato de seguridad mexicano. Ahora, lo que señalas es muy importante. A partir el despliegue militar que ordenó el presidente Felipe Calderón de 2006 en adelante, lo que hemos visto es la aparición de grupos paramilitares que a veces son nombrados con la palabra cártel. Pienso no solamente en los Zetas, pienso también en el supuesto cártel Jalisco Nueva Generación, que aparece con camionetas blindadas, con armas de alto calibre, con tipos además fornidos, con entrenamiento, que es, digamos, pues por lo menos nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se llega a organizar algo de ese modo? Y que además tienen
un enorme interés publicitario propagandístico, que están todo el tiempo mostrándose en videos de YouTube, haciendo pequeños videos para poner en Twitter y en otras redes sociales. Mi querido Osvaldo, hay un tema que sin duda alguna ha generado mucho, que es el tema de la propaganda por parte de los cárteles de la droga, por parte de los grupos delictivos, pero también, por supuesto, de las agencias. Y lo hemos visto en sus diferentes facetas, desde un Ismael El Mayo Zambada, que se reúne con Julio Scherer, un cártel de Jalisco Nueva Generación, que se graba y manda videos por todos lados, y el caso concreto de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que mandan cartas. ¿Cuál es desde este punto de vista, desde esta visión, tu punto de vista relacionado a la propaganda que se ha estado generando? Bueno, yo creo que el principal generador de propaganda en esto que llamamos guerra contra el narcotráfico son las agencias estadounidenses. Me parece que en primera instancia es algo que hay que hacer notar muy claramente. La DEA, el Departamento de Defensa, por supuesto, el Departamento de Justicia, todo ese aparato militar que está constantemente hablando de el territorio capturado por narcotraficantes, etcétera, es parte de esa propaganda. Ahora, lo extraordinario de la propaganda es que muchas veces no parece ser propaganda. Digamos, la mejor propaganda es la que parece inadvertida entre nosotros. La propaganda, por supuesto, también aparece en los medios de comunicación, en los productos culturales, que circulan esta información que diseminan las agencias estadounidenses como si fueran cosas reales, ¿no? Es decir, se nos dice que 35% del territorio está tomado por traficantes y casi se da por sentado inmediatamente entre los medios de comunicación de Estados Unidos y de México, y después esto migra y termina apareciendo en una película o en una serie de televisión. Ahora, los traficantes, tal vez infrecuentemente, intervienen y disputan por momentos lo que dice la propaganda oficial. Y creo que aquí habría que separar y distinguir entre los distintos momentos en los que un traficante puede o no puede intervenir en esta discursividad. Por un lado, pues están, por supuesto, los dichos eh, muy conocidos de traficantes durante procesos judiciales. Pienso en lo que se hizo en el juicio a Chapo Guzmán o el juicio a Genaro García Luna, donde aparecían traficantes que recibían importantes beneficios de parte del sistema judicial estadounidense a cambio de sus testimonios en contra del traficante o del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón. Pero esos dichos, pues por supuesto hay que tenerlos a cierta distancia porque vienen ya con la mediación y la presión y pues sí, el convenio previo que se hace entre ellos y los traficantes. Ahora, en un segunda instancia, creo que podemos pensar en estos videos, creo que ya mencionamos hace un momento de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde aparecen estos hombres fornidos, armados, haciendo, pues sí, alarde de un supuesto poder terrible que detentan en zonas del país. Y de nuevo, yo creo que hay que tener cierto cuidado y cierta distancia en cómo consumimos ese tipo de videos por varias razones. Primero, no sabemos quién los está haciendo, tenemos muy poca información al respecto. Decir que es el cártel Jalisco Nueva Generación, pues es simplemente repetir lo que se nos dice en ese video, pero ¿cómo podemos tener certeza de que lo que estamos viendo es lo que se nos dice que es? Y creo que ese es un principio periodístico que a veces se olvida en esta mal llamada guerra contra el narco. Repetimos lo que se nos hace aparecer en redes sociales o lo que nos dice una fuente oficial. Por ejemplo, yo me acordaba mucho cuando en el juicio de Genaro García Luna, yo estuve ahí presente en algunos de los días del proceso. De pronto un traficante decía, yo le di a García Luna una maleta con $3 millones y la nota parecía casi como si hubiera ocurrido. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿en qué grado puedo yo o no estar seguro de que eso que dice el traficante es real? Es decir, puede ser que lo sea, pero no me puedo basar en el dicho de un traficante únicamente para dar fe de que eso realmente ocurrió. Y creo que lo que pasa en redes sociales es todavía más grave porque son imágenes que llegan a nosotros con muy poco contexto y desde luego sin ningún sentido de origen de quién las produce. Luego tenemos en tercera instancia, y creo que me parece que es más interesante, la mediación o la intervención de traficantes cuando hablan por sí mismos, pero sin la presión de los aparatos de seguridad de México, de Estados Unidos. Pienso desde luego, tú la mencionabas, en la entrevista del Mayo Zambada con Julio Scherer,
la entrevista que hizo Rafael Caro Quintero con la revista Proceso. Pienso también, por supuesto, en la entrevista que hizo el Chapo Guzmán con Sean Penn en aquel encuentro insólito para Rolling Stone. Y pienso para ahora, por supuesto, en la carta que se atribuye a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, que fue entregada por un abogado a los medios de comunicación. Y creo que en todos estos casos, vemos reiterada una serie de argumentos que me parece que es muy importante tener a consideración. Por un lado, me parece que es muy, pues sí, por lo menos revelador pensar que cada una de estas intervenciones que se hacen por separado insisten en una cierta precariedad de la vida del traficante. Pero por precariedad tenemos que entender no pobreza, sino límites y formas de vivir que no son, digamos, las de la plena libertad que tenemos los ciudadanos que habitamos el país de un modo más regular, más normativo. Es decir, los traficantes tienen que estar siempre a salto de mata, tienen que estar siempre cuidando la espalda, pero sobre todo, y es algo que ellos consistentemente dicen en estas entrevistas, ni su muerte ni su captura significa ni en el inmediato ni en el mediano plazo nada para el mundo del narcotráfico. Y creo que esto lo hemos podido constatar una y otra vez. Cada vez que cae un traficante, no es que de pronto el precio de la cocaína se dispara, como si enfermara o cayera, digamos, acusado de corrupción algún CEO de una empresa transnacional planetaria, ¿no? Entonces, entendemos que la captura de un traficante, pues en realidad no significa gran cosa, y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con la captura del Chapo Guzmán, que significó en realidad más allá de anécdotas de violencia, ningún tipo de problema, digamos, para el mundo del tráfico de cocaína, por ejemplo. Y algo que me parece entonces muy significativo es que los traficantes hablan de sí mismos como uno de entre muchos actores en una horizontalidad de dispersión criminal. Y esto es algo que insisten también los hijos, en decir los hijos del Chapo Guzmán. Ellos hablan del cártel de Sinaloa en realidad como una horizontalidad de múltiples grupos que operan independiente o semi-independientemente entre sí y que muchas veces usan el nombre del cártel para desplazarse, pero que en realidad no están rindiendo cuentas o no están, digamos, trabajando concertadamente con esta organización piramidal que supone el discurso oficial. Desde luego que esto que dicen los traficantes no tenemos por qué aceptarlo, tampoco como yo propongo que no aceptemos superficialmente el discurso oficial, pero sí tenemos que preguntarnos e incorporarlo válidamente como una pregunta. Entonces creo que al hacerlo, estamos pensando también en múltiples formas otras de salirnos del discurso oficial. Por ejemplo, algo que señalan ellos también, los hijos del Chapo Guzmán, que me pareció muy importante, es que hay toda una estructura de diseminación de este discurso que poco o nada tiene que ver con ellos. Por ejemplo, cuando la revista Forbes hablaba de su padre, de Joaquín Guzmán, como un multimillonario, la revista no es que de pronto tuviera a su alcance, digamos, la declaración de impuestos de Joaquín Guzmán del año 2013, ¿no? Cuando todavía lo incluía en la lista, sino que lo hacía a partir de la especulación de información que recibía por parte de agencias como la DEA. Y aún esa fantasía les resultó a ellos tan inverosímil que tuvieron que dejar de incluirlo en las listas de multimillonarios para 2013. Entonces, me parece que junto con este dicho, ¿no? Como esta forma de entender que cómo la discursividad oficial migra en todos los productos culturales, vemos entonces aparecer pues toda esta densidad, toda esta, digamos, esta embestida propagandística que hacen las agencias de Estados Unidos y también de México para hablar del tema del narcotráfico. Entonces los hijos del Chapo terminan, por ejemplo, señalando cómo los compositores de corridos utilizan estas narrativas para vender, o los influencers en YouTube, o los expertos en narcotráfico para hablar de estas cosas como si tuvieran un conocimiento directo de causa, cuando lo que realmente están haciendo, las más de las veces, es reciclando información oficial, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de la responsabilidad criminal que puedan tener, que seguro puede ser que tengan mucho a que responder, yo creo que es válido y es importante escuchar lo que los traficantes tienen que decir, ¿no? Lo que los traficantes pueden decir por lo menos como parte de esta historia terrible de violencia que hemos experimentado en el país. Entonces yo creo que al hacerlo, insisto, debemos de tener muchísimo cuidado y distancia en cómo consumimos lo que dice un traficante,
pero sí creo que las preguntas no pueden ser menos válidas solamente porque las plantea un delincuente, ¿no? Yo creo que las preguntas deben de incorporarse en un modo crítico, sensato y cuestionar tanto el discurso oficial como el discurso que viene a veces por parte de los delincuentes, pero sí creo que entonces lo que estamos viviendo, y eso tal vez es el momento más interesante de todo esto, es que estamos viviendo un tipo de disputa sobre qué cosa es esto que hemos llamado guerra contra el narco, cómo podemos entenderla críticamente nosotros los ciudadanos que estamos a veces solamente observando y a veces desafortunadamente involucrados en los efectos de esta violencia perversa y siniestra. Y creo que al hacerlo, pues entonces nos corresponde como ciudadanos someter a examen no solo a quienes han sido criminalizados, sino también a las agencias, a los productores culturales, a todos los que de algún modo contribuyen a hacer avanzar este discurso que tóxicamente llamamos guerra contra el narco, pero que termina generalmente experimentándose como un proceso violento militar que, insisto, ha terminado por afectar a la población más vulnerable y expuesta del país, la gente pobre, la gente que vive en los márgenes, a quienes de otro modo no pueden defenderse. Mi querido y admirado Osvaldo Zavala, yo te agradezco muchísimo de verdad esta charla para nuestra comunidad. Muchas gracias, Jesús. Un gusto estar aquí y ojalá que podamos pronto retomar la conversación.